Santa Misa por la salud de Silvia y Yamila, por la familia de Gabriela Morcillo, a la Santísima Trinidad por todos los enfermos de cáncer para que los alivien su dolor, por el feliz nacimiento de Manuel y pronta recuperación de Sonia, por la salud de Liliana Esther, por la salud de todos en esta pandemia, por la salud de Esperanza, por la paz y por nuestra patria, por la salud del pueblo de Costa Rica, por la salud del mundo, por un pedido especial a San José, por la salud de Priscila, Valentín, Abril, Emma y Lorena, por las almas del purgatorio, por los enfermos, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, en especial por el Padre Omar, por la salud de la familia Lenzi, Perry y por el trabajo, por la familia Espíndola, por salud y trabajo, por la paz de la familia Alarcón y todas las familias argentinas, por Darío, para que supere sus dificultades lo mejor posible, por nuestra comunidad, por Julieta Wolfsleger, por la salud de Isolina Gioria y su familia, por la salud de Rubén, por la salud de Luisa Benedetto, por la salud de Mari Isabel Velázquez, al Sagrado Corazón de Jesús y María, para que sepamos llevar con paciencia esta pandemia. En acción de gracias a San Miguel y Jesús Misericordioso, por el eterno descanso de Víctor Amado Bertone, Teresa Ambrosio, Agustina Barroso, Mónica Beatriz Salman y el consuelo de familia y amigos, por el eterno descanso de Rubén Ayala y por los difuntos de la familia Acevedo Merlach. Hermanos, en el domingo, Día del Señor, nos reunimos como pueblo suyo para celebrar a Jesús resucitado. En estos días difíciles, pero fructíferos, si sabemos confiar en Dios, dispongamos nuestros corazones para celebrar con gozo esta Santa Misa. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos muy queridos, nos disponemos de corazón a vivir con intensidad, en fe y en amor esta Sagrada Eucaristía, reconociendo humildemente nuestra situación de camino, ¿no? Somos pecadores, necesitamos siempre ponernos ante la presencia amorosa del Padre para que Él perdone nuestros pecados. Tú que cargaste la cruz por nuestra salvación. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces partícipes de tu
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Zacarías anuncia al futuro Mesías como un rey humilde que viene a instaurar la paz. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre.
San Pablo nos exhorta a superar los criterios del mundo y a dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El misterio íntimo de Dios se revela en Jesucristo, a quienes son humildes y mansos de corazón. Para escuchar la proclamación del Evangelio nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quería, mis queridos hermanos, juntos detenernos a reflexionar un poco sobre las primeras palabras de Jesús o los primeros versículos de este Evangelio, esta página tan preciosa que el Señor en este domingo nos regala, sobre la fe. Porque muchas veces nosotros no somos conscientes del todo lo que es tener fe. Pensar que encontramos muchas veces en la vida personas que nos dicen: admiro la fe que tienes, ¿cómo me gustaría tener tu fe? Hay personas agnósticas, hay personas que se dicen ser ateas, hay personas que no creen en nadie, en nada, solamente en ellos mismos. Y nosotros que tenemos el don de la fe, yo creo que es una oportunidad por demás de propicia esta que nos da el Señor en este domingo, hablar sobre la fe, ¿no? ¿Y qué es la fe? La fe es el saber de los sencillos, porque solamente los humildes pueden entender a Dios, sobre todo en la comprensión de los misterios de Dios.
entonces nos vamos a encontrar que Jesús afirma que la gente sencilla tiene más ventaja sobre los mismos teólogos, ¿no? Sobre todo si estos son sabios, pero autosuficientes o muchas veces poseídos del orgullo doctrinal. Jesús nos quiere mostrar que las cosas del reino, las cosas de Dios, los misterios más profundos del amor de Dios, se necesita primero y principalmente para acceder a ellos el Espíritu de Dios. Y Jesús hoy nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Si leemos entre líneas cada una de las páginas de las Sagradas Escrituras y sobre todo el Nuevo Testamento, un Dios que siendo rico se hizo pobre, que nació en un establo, a diferencia de cualquiera de nosotros, hasta del niño más pobre que pueda nacer, Jesús se hizo pobre, el más pobre entre los pobres, nació en un establo, con olor a orín y estiércol de animal vacuno. Jesús que quiere manifestarse en su nacimiento no a personas así sofisticadas, leídas, cultas, personas que fueran doctos en la teología bíblica o en la teología de las verdades de la fe del pueblo de Israel. Los ángeles buscan la gente más baja, la gente que era considerada nada, los pastorcitos que no eran muy apreciados generalmente porque se los tildaba de sucios, muchas veces de ladrones, de que no hacían nada, solamente cuidar animales o andar detrás de los animales. Y después esos personajes enigmáticos, misteriosos, factosos, como los Reyes Magos, muy cultos, leídos, letrados, especialistas en astronomía, en astrología, en magia, en matemáticas, y seguramente eran grandes lectores, ¿no? Y de una buena relación social, porque seguramente ellos se fueron impregnando allá en la zona de Persia, de donde se parece que eran oriundos los Reyes Magos, de la diáspora judía o de aquellas personas que vivían la fe judía. Pero ¿cuál fue la característica fundamental de estos hombres? Que eran humildes, que eran sencillos. Por eso también en el plan de Dios estaban la humanidad representada en estos Reyes Magos, que era la gentilidad, no precisamente el pueblo elegido de Dios, para que también ellos fueran adoradores del nacimiento de Jesús. Entonces vemos que de muchas maneras el Señor se nos da a entender a nosotros los hombres, pero especialmente lo captaron los que se sentían indignos, los que eran pecadores, los que no se sentían puritanos ni en una élite o clase o casta puritana o social, como muchas veces los escribe fariseos, ¿no? Jesús que se junta con los pecadores. ¿Quién necesitan del médico? ¿Los que están sanos o los enfermos? Los enfermos. Jesús se dedica a ellos, y la gente esa, que eran considerada como la escoria de la sociedad, sentían una fascinación, una atracción por Jesús tan grande, porque era el Señor el que quería ser amigo de ellos, y ellos se sentían con una satisfacción muy grande de contar con esa amistad del Señor, ¿no? Y Jesús dice que los primeros en el reino de los cielos no van a ser los entendidos, los sabios, los autosuficientes, los orgullosos, ¿no? Sino los pecadores. Entonces vemos que las almas pequeñas, los creyentes del pueblo llano, son capaces de captar la trascendencia de Dios. Porque también ellos son iglesia depositaria de la elección y revelación divina, más todavía. Estos pobres de espíritu que el Señor habla en el Evangelio, en la primera bienaventuranza, que vacíos de sí mismos se abren a Cristo y a sus hermanos, ¿no? Vemos la conversión de Zaqueo: si yo he fallado a mis hermanos, si le he robado, ¿no?, les devolveré 3 veces más del daño que le hice, ¿no? Es decir, vemos la conversión de gente pagana
el romano que se sentía indigno, ¿cómo yo, siendo pagano, va a entrar mi Señor a mi casa? No, Señor, no soy digno que entre en mi casa, basta que digas una palabra y mi siervo se sanará. O la mujer cananea que no pertenecía a la religión hebrea, ¿no? Y dijo, también los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor, no deje de atenderme que tengo necesidad. Mujer, dice Jesús, tu fe te ha salvado, ¿no? Y cómo el Señor se va manifestando así, ¿no? En la humildad de la gente va abriendo los tesoros de su corazón, ¿no es cierto? Los llena de su presencia, de su espíritu, de su amor, ¿no? Y entonces ahí yo creo que pasa un poco lo que nosotros tenemos que tratar de entender, que los preferidos de Dios son las personas que son pobres de espíritu, porque vamos viendo, leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que los preferidos de Dios son esta clase de personas. Por eso cuando San Pablo en una de sus cartas habla, ¿no? Capítulo 2, versículos 10 y siguiente, ¿por qué el mundo no entiende el lenguaje de Dios? Porque no tiene el Espíritu del Señor, ¿no? Entonces, al no tener el Espíritu de Cristo, no se puede entender las cosas de Cristo. Al no tener el Espíritu de Dios, no podemos penetrar en las cosas de Dios. ¿Y qué clase de espíritu tenemos? Preguntarán muchos, ¿no? Y estamos muchas veces transficcionados por el espíritu del mundo, por la materia, por el placer. Estamos muy pagados de sí mismos, de nuestra información, de nuestros conocimientos. Estamos muy ensoberbecidos. Entonces así es muy difícil que podamos tener una relación nueva, distinta con el Señor. No la sabemos muchas veces tener con el semejante, con nuestro prójimo, que vemos y tocamos, menos aún con Dios, que es lo invisible, que es lo trascendente, que está en el más allá, ¿no? Entonces, vemos a este Dios sorprendente y paradójico, ¿no?, de la historia bíblica, que invierte en nuestros razonamientos y nuestras categorías humanas. Por eso Isaías decía, ¿no es cierto?, los pensamientos de Dios distan de los pensamientos humanos como el cielo de la tierra. Nunca lo vamos a poder entender a Dios. Así como no estaban al lado de Jesús niño en su nacimiento los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, en todo lo que tenían un conocimiento sublime de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación hasta ese momento. Tampoco estaban en la cruz, es más, fueron quienes lo condenaron a este suplicio terrible, ¿no es cierto?, esta muerte ignominiosa que tuvo Jesús. ¿Quiénes estuvieron al lado de Jesús siempre? Los más humildes, los más pequeños, los que iban abriendo su corazón a la enseñanza del Señor, ¿no? Por eso Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Él prefiere hacerlo, según la constante bíblica, a los humildes y sencillos. Sean sabios o ignorantes, ¿no? Porque así también, como hay personas que tienen una mayor predisposición porque no tienen, digamos, las ínfulas del racionalismo, así también hay personas muy cultas, muy sabias, que son muy humildes, que son como niños también, ¿no? Y eso lo lindo es que cuando se junta la sabiduría y la humildad para la fe, ¿no? Pues si no, todo lo queremos entender y es como que siempre estamos buscando el pelo en el huevo, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos teología o vayamos muchas veces a las cosas de Dios con el corazón puesto de rodillas, ¿no? Por eso de por sí no cree más el que es más sabio, el que más conoce teología o el que más sabe de Biblia o el que pertenece a una élite, ¿no es cierto?, de consagrado, de vida consagrada, ni tampoco está incapacitado para creer o entender a Dios el inculto e ignorante, ¿no?, o el que está en el último peldaño de la escala social. Entonces, se explica así que encontremos gentes sencillas, sin apenas estudios o de muy cortos alcances intelectuales, pero de una gran fe, que
comprende vivencialmente las cosas de Dios como nadie e intuye la voluntad de Dios mucho más certeramente que algunos estudiosos de la teología o de la Biblia. Y con esto que estoy diciendo, se verifica en una anécdota en la vida de San Buenaventura, este hombre que era un luminario intelectual, ¿no?, en Alemania, que fue el gran profesor de Santo Tomás de Aquino, donde en una oportunidad le decía a aquella viejecita que lamentaba no poder amar a Dios como el padre Buenaventura, porque ella no sabía leer ni escribir. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? No hace falta agotar, ¿no es cierto?, exhaustivos tratados de teología dogmática, de cristología, libros de la revelación bíblica, de abordar, ¿no es cierto?, exhaustivamente, en profundidad, todo lo que es la naturaleza de la redención o lo que es eclesiología, para así poder vivir hondamente la fe, ¿no? Bueno, si tenemos la oportunidad de formarnos, de prepararnos, el saber no ocupa lugar y siempre es muy bueno, ¿no es cierto? Pero sepamos que a veces los más humildes tienen más fe de los que más formación tenemos, ¿no es cierto? Donde a lo mejor tenemos mucho más herramientas para poder entender las cosas de Dios, pero nos falta ese razonar las cosas de Dios con el corazón puesto de rodillas, ¿no? Lo queremos hacer posicionado desde nuestros argumentos intelectuales o muchas veces de nuestra sabiduría mal aprendida, porque la hemos aprendido sin humildad, y entonces es como que seguimos ciegos ante los misterios del amor de Dios, ¿no? Santa Teresa de Ávila reconocía no tener estudios de teología por Salamanca, porque Salamanca era y es aún hoy una universidad pontificia, ¿no?, muy importante y prestigiosa desde tiempos inmemoriales, y ahí iba todo el mundo a estudiar teología, ¿no? Y sin embargo ella alcanzó tal sabiduría espiritual que no solo ha sido declarada por la Iglesia Católica Santa, sino doctora de la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente, si se unen la fe y la ciencia, la sabiduría y la humildad de espíritu, estamos, yo creo que en una situación inmejorable, ¿no? Muy, muy ideal, ¿no? Por eso es bueno que nosotros pensemos estas cosas, cómo abordamos las verdades de la fe, cómo vivimos nuestra fe, porque el cristiano por la fe accede a una sabiduría superior, que es el conocimiento de Dios, como expresa San Pablo. Si nosotros leemos el apóstol San Pablo, 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, vamos a poder entender todo esto que estamos meditando, ¿no? Porque San Pablo pasó por todas las situaciones, ¿no? Quiso ir armado con la mayor elocuencia y fracasó. Cuando fue con la caridad, cuando fue con humildad, cuando atenienses, veo que sois hombres muy religiosos, veo vuestros monumentos en las plazas, vuestros dioses, y me he encontrado con un pedestal que está dedicado al Dios desconocido. A ese Dios le vengo a predicar. Antes, cuando fue directamente a quererle como servir en bandeja la persona de Jesús y hablar de Jesús y toda la teología que venía a predicarle, le dijeron a la gente: otro día te escucharemos, ¿no? No estamos para tontera o para cosas semejantes, ¿no? Y ahí entendemos la Escritura. Es decir, la revelación de Dios en la persona de Jesucristo ha sido escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, ¿no? Es decir, para el pueblo que no era judío, para el resto de la humanidad, romanos, griegos, lo que sea. Dios confunde la sabiduría y el poderío humanos sin que esto signifique como elogiar la ignorancia o la holgazanería, ¿no es cierto?, en la construcción del reinado de Dios en el mundo de los hombres, ¿no? Porque daría la impresión, o podría malinterpretarse, que lo que el Padre está diciendo es que más vale ser ignorante porque así
vamos a poder conocer más a Dios. No, no es que Dios quiera eso. Solamente estoy mostrando cuáles son las actitudes para poder avanzar en un conocimiento profundo de Dios. Está visto que el altanero, el orgulloso, el pagado de sí mismo, el autosuficiente, ¿no es cierto?, el que cree que lo sabe todo, el orgulloso, el soberbio, y Dios desprecia a los que son orgullosos y soberbios y enaltece a los que son humildes. Entonces, vuelvo a lo que decía recién, no podemos ir a Dios si no ponemos el corazón de rodillas. Entonces, vemos que la fe es una clase especial de sabiduría, no es ciencia. Y yo cuando pensaba todo esto digo, bueno, a ver, la ciencia, más o menos uno tiene una idea general, ¿no? Voy a ir al diccionario, ¿qué es la ciencia, no? Y ahí me encontré que es la rama del saber humano y que, bueno, se entiende por ciencia el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Pero ¿y la fe qué es? ¿Es ciencia? No. ¿Qué es la fe? Creencia. Entonces, su objeto no está como las ciencias, ¿no es cierto?, causa, efecto, que busca a lo mejor lo empírico, lo visible, lo que se puede experimentar, ¿no? O ver, o tocar, lo que es demostrable. Miren Poncio Pilato, cuando se encuentra con el Señor y habla, y le va sacando, ¿no?, respuestas a sus inquietantes preguntas, y cuando le pregunta ¿y qué es la verdad?, sale, se va al estrado, no escucha la respuesta de Jesús, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros quedamos a mitad del camino en el seguimiento de Jesús y en esa vivencia de la fe, porque no sabemos esperar las respuestas de Dios. Salimos distraídos a los estrados, a las tarimas de la vida, al escenario, ¿no es cierto?, de ese teatro, ¿no? Porque la vida es como una película donde yo soy el actor o uno de los actores de la escena, ¿no? Y me distraigo en otras cosas y pierdo justamente conocer lo que es la verdad. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, ¿no?, de ser agradecidos, a ser agradecidos con el don de la fe que el Señor nos ha dado, de conocerlo al Padre, porque Jesús nos lo ha revelado. Maestro, muéstranos al Padre. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con usted y todavía no me conocen. Quien me conoce a mí ha conocido al Padre, ¿no? Y ver a ese Jesús que nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Ese Jesús que entregó su vida por amor a los hombres, ¿no? Esa cruz que Él glorificó, ¿no?, porque a través de su muerte alcanzó la gloria de la resurrección, ¿no? Y entonces, a ese Jesús al cual nosotros seguimos en el camino de la vida, con una vida realmente asumida, o por lo menos tiene que ser así, asumida con mucho compromiso, y en esa lucha constante entre la carne y el espíritu, como dice San Pablo, pero nunca olvidándonos lo que somos hijos de Dios por el bautismo. Hemos sido resucitados en las aguas bautismales por el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte. Y seguirlo a Jesús significa seguir la vida nueva del Espíritu, no las apetencias de la naturaleza humana, mezquina, egoísta, orgullosa, tendenciosa a lo más fácil, sino justamente esa vida que el Señor ha venido a inaugurar con sus misterios pascuales de pasión, muerte y resurrección, ¿no? Por eso tratemos de levantar los corazones a Dios, ¿no es cierto?, a las cosas de arriba, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, aspiren a las cosas de arriba donde está Cristo reinando a la derecha del Padre, para que las cosas de acá abajo, las preocupaciones de esta vida, las cosas materiales, bueno, ahora esta enfermedad también que nos angustia, que nos llena de incertidumbre, no nos aplasten. Tengamos fe, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, según sea tu fe, serán las cosas que te sucederán. Agradezcamos este don
y no nos quedemos con la fe del carbonero, sino que tratemos también de formarnos en nuestra fe católica, en las verdades de nuestra religión, porque como dice San Pedro, tenemos que dar al mundo razones de nuestra esperanza. Y si uno no razona, también la fe, no la intelige, si no conocemos las verdades en las cuales se sustenta nuestra esperanza, ¿cómo vamos a ser testigos de la esperanza para un mundo tan desesperanzado y tan desilusionado? Porque está visto que las cosas del mundo calmarán los nervios, pero no dan la felicidad ni tampoco la vida. Que el Señor nos haga testigos de fe en este mundo tan lleno de necesidad y sobre todo tan lleno de Dios. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie, decimos todos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Dios le dirigimos nuestra oración llena de fe. A cada intención respondemos: Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia y sus pastores, para que acompañen, escuchen y consuelen al pueblo de Dios. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por la paz en las naciones y en nuestra patria, para que en estos tiempos de pandemia prioricen el bien común y la asistencia a los más débiles. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los enfermos y sus familiares, para que reciban la gracia de la fortaleza y el don de la salud. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nosotros, para que este año mariano imitemos a María en su fe y su docilidad. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen de la paz eterna. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Padre querido, te pedimos todo esto en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, que es el Señor y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Le presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Sergio Alfredo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a todos aquellos que lo hemos tenido en cuenta en esta misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Señor, yo quiero Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que descienda la bendición de Dios, que los ama inmensamente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos muy queridos, hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.